Estudiante del perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a tener la siguiente clase de geografía. Bueno, y empezamos. El día de hoy vamos a tratar el tema, lo que corresponde principalmente a lo que se conoce con el nombre de espacios geográficos. Como ustedes pueden apreciar, cuando hablamos del tema de espacios geográficos, Buenos días. Estamos observando principalmente lo que es el mapa en el cual se encuentra nuestro país. Cuando hablamos de espacios geográficos, todo lo que corresponde a nuestro país. Ahora sí, jóvenes, vamos a empezar el tema. A ver. Cuando hablamos, jóvenes, de espacio geográfico, cuando estamos hablando de espacio geográfico, significa en dónde se encuentra ubicado nuestro país. Significa la ubicación geográfica. Significa la ubicación geográfica de nuestro país, jóvenes. Ahora sí, cuando estamos hablando de ubicación geográfica, ¿recuerdan ustedes que en el planeta Tierra hay una serie de, imaginariamente ese planeta tiene Hola, una... profesor, buenos días. ¿Cómo? Disculpa. Buenos días. Buenos días. El planeta Tierra, jóvenes, tiene una serie de líneas imaginarias. No sé si recuerdan ustedes cuando vimos el tema de división, líneas imaginarias, las que se conocen con el nombre de paralelos y meridianos. El paralelo base, recuerdan ustedes, era la línea ecuatorial. Por ejemplo, aquí está 0 grados. La línea ecuatorial o meridiano. Hey, chicos. Línea ecuatorial o paralelo base. Ahí es 0 grados. De acuerdo a lo, y de 0 grados hacia arriba es el norte. Y desde el 0 hacia arriba significa hemisferio. Desde abajo hacia arriba, jóvenes, significa hemisferio norte. Disculpen, desde abajo hacia arriba es hemisferio sur. Me estoy equivocando. Desde el centro hacia arriba significa hemisferio norte. Desde el centro hacia abajo es hemisferio sur. Que quede claro. Entonces, de acuerdo a la línea ecuatorial, el Perú queda en el hemisferio sur. Se encuentra en el hemisferio sur, si pueden apreciar ustedes. Ahí está en el centro, hemisferio sur. Desde la línea ecuatorial hacia abajo significa hemisferio sur. Está ubicado en el hemisferio sur. Y debemos de recordar, está dentro de la zona tropical, jóvenes. ¿Pero por qué zona tropical? Porque de la línea ecuatorial hacia los trópicos, mayormente toda esa zona, su clima debe ser un clima tropical. Pero por varios motivos, el clima del Perú es variado. Recuerden eso, que de qué vamos a explicar, nada más. Entonces, decimos, de acuerdo a la línea ecuatorial, el Perú se encuentra en el hemisferio sur. Pero no solamente se cruzan líneas imaginarias conocidas con el nombre de paralelos, sino también se conocen con el nombre, también cruzan líneas imaginarias conocidas con el nombre de meridianos. Los que están aquí, jóvenes. De acuerdo al meridiano base, que es el meridiano de Greenwich, desde el centro, que es el meridiano base, jóvenes, desde el centro hacia la izquierda significa occidente. Desde el centro hacia la derecha es oriente. O por qué no decirlo, este es este y el de la izquierda es oeste. Ahora sí, desde el meridiano base, el Perú se encuentra en la parte occidental. Eso significa cuando estamos hablando de acuerdo a la ubicación geográfica. De acuerdo a la ubicación geográfica, el Perú se encuentra en el hemisferio sur y en la parte occidental. Y de aquí vamos a darlo detalladamente. Que quede claro, ¿sí me entendieron esta parte o no? ¿Sí me entendieron esta parte o no? Sí, profesor. Allá entonces, que quede claro, chicos. De acuerdo a la ubicación geográfica. Ahora sí. Chicos, de acuerdo. Ahora sí, una vez que salimos de aquí, jóvenes, podemos decir de acuerdo a la ubicación. Aquí encontramos el continente, como América se divide en 3 partes. América del Norte, que se encuentra en el hemisferio norte, América del Centro y América del Sur. Y de acuerdo al continente de América del Sur,
El Perú, Perdón que lo interrumpa, pero hay dos amigas que quieren entrar. el problema que entran tarde. Ese es el problema que tengo aquí. A ver, chicos. Diciendo lo siguiente. El Perú se encuentra ubicado en la parte central y occidental, jóvenes, de América del Sur. El Perú, podemos decir lo siguiente. El Perú se encuentra ubicado en la parte central y occidental de América del Sur. Pero ¿por qué decimos así, jóvenes? Porque aquí está en la parte del centro de América del Sur y en la parte occidental. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque de aquí hacia la derecha es este y hacia la izquierda es oeste. Se puede decir lo siguiente. El Perú está centrado en la parte central y occidental de América del Sur. Podemos dar la ubicación geográfica de nuestro país. Y a simple vista, como tenemos el mapa, jóvenes, podemos decir lo siguiente. El Perú limita con los siguientes países. Por el norte, si tratamos de hacer, jóvenes, los puntos cardinales, hacia arriba podemos decir que es el norte. El Perú por el norte, ¿con quién limita? Con Ecuador. Con Ecuador y Colombia. Sí, chicos. Por ejemplo, con Ecuador tiene, jóvenes, una frontera de 1.529 kilómetros de frontera con Ecuador. Con Colombia tiene de frontera Perú 1.626 kilómetros de frontera con el país vecino de Colombia. Por el este, cuando hablamos de este, significa la parte derecha, vemos dos países que limita el Perú. Brasil y Cuando Bolivia. decimos este, por el este, el Perú limita con dos países. El de color, este color, ¿qué país sería? Brasil. Brasil, correcto. Y entonces podemos decir, por el este, el Perú limita con Brasil, que tiene una frontera, es decir, toda la parte que limita con Brasil, jóvenes, el Perú tiene una frontera de 2.822 kilómetros. Y también tenemos otro país vecino, el país hermano de Perú, por el este. ¿Quién es? Bolivia. Bolivia, este. Si podemos ver, todavía está la parte este con Perú limita con Bolivia y también una pequeña partecita con el sur con Bolivia. Por eso se determina por el este, el Perú limita con Bolivia. A ver, y podemos decir, entonces, con Bolivia tiene el Perú tiene una frontera, el Perú con Bolivia tiene una frontera de 1.047 kilómetros, jóvenes, de frontera con el país vecino de Bolivia. Inclusive, no sé si habrán oído hablar, jóvenes, ustedes, que el Perú tiene una frontera y uno de los ríos, una frontera natural, es uno de los grandes ríos, jóvenes, que se encuentra en Madre de Dios. Este se conoce con el nombre, el famoso río Eac, jóvenes. Frontera con Bolivia. Este río sirve de frontera natural para poder dividir a Perú y a Bolivia. ¿Quedó claro? Ahora sí, por el sur. Por el sur, jóvenes, el Perú limita con el país que siempre nos ha llevado, siempre al Perú le ha llevado como quien dice, un rencor, jóvenes, que inclusive ha tenido un pensamiento de querer aprovecharse de sus territorios y de las riquezas. Y lo hizo a través de una guerra. Se apoderó de dos pueblos, Arica y Tarapacá. Entonces, por el sur, el Perú limita con Chile. ¿Y cuántos kilómetros de frontera tiene con Chile? Con Chile, el Perú tiene una frontera de 169 kilómetros. Ah. Y por el oeste, jóvenes, por el oeste, bueno, el Perú por el oeste limita con el que genera fuente de trabajo para la mayoría de la población peruana. ¿Por qué fuente de trabajo? Porque principalmente se dedican algunas personas que viven en la costa, se dedican a la pesca. ¿Y cuál es ese, jóvenes? ¿Con quién limita por el oeste o por la parte occidental? Por el occidente, Perú limita con, chicos, con el Océano Pacífico. Correcto. Hey, jóvenes, por el Océano Pacífico. Entonces, si tenemos los límites, quiero que quede claro,
Mi pregunta es la siguiente, jóvenes. A simple vista, ¿con qué país el Perú tiene menos frontera? Con Chile. Chile. Menos con Chile, a simple vista se ve. Son 169 Con kilómetros Chile. nada. ¿Y con qué país tiene más frontera? Con el Océano Pacífico. Con Colombia. Con el Océano Pacífico. No, Colombia. en el Océano Pacífico. El Océano Pacífico no es un país. ¿Con qué país? Colombia. Y no Colombia. con Brasil, 2.822 kilómetros, señores. Con Brasil. Más frontera tiene con Brasil. Que quede claro, menos frontera con Chile, más con Brasil. ¿Quedó claro, jóvenes? Ahora sí, si tenemos la ubicación geográfica, tenemos los límites de nuestro país, tenemos los límites, jóvenes, de nuestro país, ahora sí, vamos a ver lo siguiente. La división política de nuestro país. ¿Recuerdan ustedes? Yo recuerdo, capaz que el profesor en Historia del Perú les ha enseñado antes de que vinieran los españoles, ¿cómo se llamaba nuestro territorio? A ver, chicos. El Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo. Antes de que vinieran los españoles, nuestro territorio se conocía con el nombre de Tahuantinsuyo. Después que vinieron a exterminar la raza indígena con el objetivo de apoderarse del oro y la plata, vinieron los españoles y establecieron el virreinato. Primero la colonia y después el virreinato. En el virreinato dividieron el territorio peruano, jóvenes, así como lo hicieron los incas. En el Tahuantinsuyo, el imperio de los incas dividió el territorio peruano en 4 suyos. ¿Pero para qué? Para poder administrar bien el territorio. Cuando vinieron los españoles, para poder administrar bien el territorio peruano, porque ellos solamente se encargaron, jóvenes, de aprovecharse del poder de aquella época para obtener las riquezas, y establecieron, jóvenes, para poder hacer un control, establecieron lo que se conoce con el nombre de corregimientos. Pero posteriormente a los corregimientos, cuando se consolida el virreinato, se crean las famosas intendencias. Por ejemplo, Tumbes, Piura, Chiclayo y Trujillo formaban una sola intendencia. Solamente había una persona que tenía un control de esos territorios. Pero ¿saben qué, jóvenes? En aquellos tiempos en Tumbes no había mucha población. Que quede claro. Bueno, como les seguía comunicando a ustedes, después de que se dio la independencia, jóvenes, después de la independencia siguieron reinando las intendencias. Pero posteriormente, después de la intendencia en nuestra época republicana, se dieron al inicio a la formación de los departamentos. Departamentos. Pero ¿saben cuál era el problema de los departamentos, jóvenes? Que el dinero principalmente que venía de Lima, que destinaba a Lima destinaba a construir obras o a realizar obras en cualquier lugar. Por ejemplo, hay en sitios, recuerdo que he trabajado por acá, por San Jacinto, por Corrales para adentro, en cada pueblito hay colegios, escuelas y colegios. Pero mientras en otra zona, por ejemplo, si me voy en la zona de igual manera, me voy entre la zona de Tumbes hasta Pampa de Hospital, también hay colegios. Pero si me voy en la zona de Casitas para adentro, jóvenes, hay escuelitas, pero solamente 3 colegios. Por lo tanto, ante este problema, los pueblos jóvenes, la mayoría de pueblos del país estaban en total abandono. Por ejemplo, aunque no lo crean, jóvenes, ustedes, en la sierra peruana era el pueblo donde existía más pobreza, la pobreza extrema. ¿Qué significaba, jóvenes? Que un jornalero, por ejemplo, lo que ahorita gana es un trabajador, lo que ahorita gana un trabajador en la chacra son 50 soles, en aquella época solamente, jóvenes, por ejemplo, equivalía a ganar 15 soles diarios, lo que equivale hoy en día a 15 soles diarios, a una persona que trabajaba en la sierra, en las chacras, por ejemplo. Entonces, ante estos problemas, los pueblos comenzaron a discutir, jóvenes, y pedir más privilegios. Y entonces se crearon las famosas regiones. Después de una lucha, un largo proceso, jóvenes, se crearon las regiones políticas. Entonces, podemos decir lo siguiente. Antes, el Perú tenía 24 regiones y una provincia constitucional, que es la provincia del Callao. Gracias, disculpen, chicos. Entonces, decía lo siguiente. El Perú tenía 24 departamentos y una provincia que era el Callao. Pero cuando se crearon las regiones, estos departamentos se convirtieron en regiones y además
Lima, como Lima es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de la población, a Lima se la dividió en dos partes, el Lima metropolitana y Lima provincial, motivo por el cual el Perú está conformado, jóvenes, de 26 regiones políticas. 26 regiones políticas. Y lo que equivale que el total de estas 26 regiones hace un total de 195 provincias. Y en cada, por ejemplo, Tumbes, ¿cuántas provincias tiene? ¿Me puede alguien decir, por favor? Tumbes, ¿cuántas provincias tiene? 3, profesor. Correcto. Tumbes tiene 3 provincias. Tumbes, Contramirante Villar y Casitas. ¿Está bien o no? Sí, profesor. Castillo Severino, profesor. Pregunta. Castillo Severino. Castillo Severino. ¿Está bien o no? Sarumilla. Sarumilla, Sí, profesor. Está bien. Sarumilla, profesor. Sarumilla. Es Ah, Sarumilla. entonces, pues, ¿ves? Se dan cuenta. Entonces, Tumbes tiene 3 provincias, 3 provincias. Contramirante Villar, que es Zorritos, Sarumilla y Tumbes. nuestra propia provincia, Tumbes Jóvenes. Esas son las 3 provincias, correcto. Entonces, lo hacía para ver si estaban atentos la mayoría de ustedes. Ahora sí, niños, como tratamos de ver, por ejemplo, el total de provincias son 195. Por decir, jóvenes, cada provincia tiene sus distritos. Y los distritos a nivel nacional en nuestro país están conformados por 1840 distritos. Mi pregunta es la siguiente, jóvenes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la última provincia que se fue creada en nuestra región? A ver, chicos. ¿Cuál es la última provincia que fue, no, el último distrito que fue creado en nuestra región? Callado, profe. Escúcheme bien la pregunta. ¿Cuál fue el último distrito que se creó en nuestra región Tumbes? Andrés Araujo Mora. Sarumilla. No, distrito. Zorritos. Ese es asentamiento humano. Sarumilla. Zorritos. No, queda allá donde ustedes se van a bañar en parte de Cerritos. La Cruz. balneario de Punta Sal, señor. Punta Sal. Canoa de Punta Sal fue el distrito en crearse, por favor. A ver, jóvenes, sigo, por favor. A ver, chicos. Sigo. A ver, ustedes han oído hablar de los famosos puntos extremos. ¿Qué significa puntos extremos? Por ejemplo, las partes más alejadas de nuestro territorio. Hey, chicos, por favor, pueden... A ver. A ver. Profesor Franklin, amigo, tu audio. A ver, chicos. Yo les decía lo siguiente, jóvenes. Yo les decía a la mayoría de ustedes lo siguiente. A ver. Los famosos puntos extremos, jóvenes, son las partes más alejadas de nuestro territorio. Por decir, tenemos el punto extremo, punto extremo norte, punto extremo sur, punto extremo este y punto extremo oeste. Pero vamos a ir mencionando y señalando con el mismo chico que voy a ir señalando yo. Cuando digo punto extremo norte, o también conocido, chicos, que es el que está arriba, la parte más alejada del norte del Perú es el punto extremo norte, chicos. Por la parte de arriba es el punto extremo norte. Ahora sí, cuando estoy hablando del punto extremo norte, jóvenes, se refiere frontera con el país vecino de Bolivia. De cuál es mayormente la frontera que describe como límite, como punto extremo norte, es, jóvenes, la frontera donde la curva que describe el río Putumayo, jóvenes, se encuentra a 0 grados, 0,0 minutos, 48 segundos de latitud sur. Hey, chicos, y a 75 grados, 10 minutos y 29 segundos de longitud oeste. Ahora sí, pero para poder decir esto, decimos lo siguiente. En ese lugar, para poder dar una mayor descripción del punto extremo norte, ahí hay una población peruana, la población peruana que se conoce con el nombre es la población peruana llamada Huepi. Por lo tanto, el punto extremo norte se dice lo siguiente, punto extremo norte o Huepi. Ahí, pero ¿por qué Huepi? Porque a la población, ese pueblito, se conoce con el nombre de Huepi, jóvenes. Ahora sí. Pero en el pasado,
Nuestra frontera era otro pueblito que Perú le cedió sus territorios a Colombia. Era la población de Leticia, pero hoy en día le pertenece, jóvenes, a Colombia. Ahora sí, cuando hablamos de punto extremo sur o punto extremo austral, significa me voy hacia la parte más, la que queda más alejada de abajo, jóvenes, del mapa. Significa que en el sur. Y si a simple vista puedo decir que se encuentra frontera con Chile. Y me voy acá, jóvenes, una vez que salgo del punto extremo norte, me voy acá, mire la flecha que sigue, jóvenes, se dice punto extremo sur. Esta es la parte más alejada. Punto extremo sur se conoce con el nombre de, es frontera, mayormente porque, hey, jóvenes, es una frontera en el cual se encuentra, se le conoce con el nombre de Pascana del Hueso, o también conocida como el nombre de Hito de la Concordia. Ahí en ese jóvenes, ese límite entre Perú y Chile se encuentra 18 grados 21 minutos 3 segundos de latitud sur. Ya 70 grados 22 minutos 56 segundos de longitud oeste. El hito que se estableció en ese lugar se conoce con el nombre de Pascana del Hueso, jóvenes. O también conocida con el nombre de Hito de la Concordia. Que quede claro. Una vez que salimos de este punto extremo sur, nos vamos hacia los costados, jóvenes. ¿Qué significan? Punto extremo oriente y punto extremo occidente. Cuando hablaba de oriente es igual que decir punto extremo este, y cuando hablaba de occidente es igual que decir punto extremo oeste. Ahora sí, podemos decir lo siguiente. Ya lo había mencionado anteriormente. ¿Recuerdan ustedes? El límite del punto extremo oeste se encuentra con el país vecino de Bolivia, jóvenes. Aquí ven, la flechita que está acá, jóvenes, dice lo siguiente. Ese es el punto extremo este. El punto extremo este, jóvenes, el punto extremo este se le conoce con el nombre, jóvenes, mayormente el punto extremo este se le conoce mayormente, el que sirve de frontera es la confluencia del río Yac, jóvenes. Confluencia del río Yac con el río Madre de Dios. ¿Qué significa confluencia? Donde se unen dos ríos, jóvenes, y siguen una trayectoria. Eso se conoce con el nombre de confluencia. Por lo tanto, como el río Yac, jóvenes, sirve de límite natural con la frontera con Bolivia. Por lo tanto, el punto extremo norte, el punto extremo este es la confluencia del río Yac y el río Madre de Dios. Y ahora sí, una vez que tenemos el punto extremo este, nos vamos al punto extremo oeste. ¿Cuál es la parte más alejada del Perú? Jóvenes, que se encuentra por la parte del mar. Y la encontramos principalmente casi en la zona se dice noroeste, porque jóvenes está en la norte, pero en la parte de este, noroeste. Y en el lugar del noroeste es, jóvenes, que se encuentra en el oeste, es Punta Balcones. Punta Balcones, jóvenes, que este lugar que queda en la provincia de Talara, jóvenes, ahí se encuentra Punta Balcones. Es la parte más alejada del Perú. Se conoce del punto extremo oeste. Punta Balcones, cerca de ahí se encuentra la quebrada, jóvenes, la quebrada de Pariñas. Y ¿por qué no decirlo? Se encuentra, chicos, en la provincia de Talara, región Piura. ¿Quedó claro? Ahora sí. Si tenemos lo siguiente, podemos decir lo siguiente, jóvenes. Punto extremo septentrional es igual que decir norte. Punto extremo meridional es igual que decir sur. Ojo, que quede claro. Septentrional es igual que decir norte. Meridional es igual que decir sur. Oriental es igual que decir este, que aquí está. Y occidental es igual que decir oeste. ¿Quedó claro? Estos son los puntos extremos que estuvimos explicando. Ahora sí, como ustedes tienen conocimiento, recuerdo que en mi época me decía lo siguiente el profesor. Los españoles fueron los que en aquella época dividieron el territorio peruano. Al territorio peruano lo dividieron en 3 partes: costa, sierra y selva. Pero posteriormente, jóvenes, se fueron dando cuenta los estudiosos que el Perú no era 3 regiones,
sino 4. Porque de ella, gracias a ella, también sobrevive la mayoría de la población, que es la pesca, jóvenes. Y la pesca la realiza a través del mar. Por lo tanto, también incluyeron como una 4ª región al mar peruano. El mar peruano que tiene 2 corrientes marinas. No debemos olvidarnos. 2 corrientes marinas. La corriente que viene del Ecuador, ¿con qué nombre se conoce? ¿Quién puede abrir su audio? El nieto. La corriente que viene del Ecuador. Niño. ¿Cómo? ¿La del niño? ¿La del niño? Corriente del Niño, correcto. ¿Qué de aguas? ¿Qué de aguas? Cálidas. De aguas cálidas, profesor. Hey, chicos, y la otra corriente que viene desde la parte de la Antártida se conoce con el nombre de... Humboldt. ¿Por qué nombre se conoce, chicos? Corriente Corriente de Humboldt, correcto, jóvenes, correcto. De aguas frías, aguas De frías. aguas frías, correcto, para que se bañe Edu, por favor. Ya, Ahora, profe, no me haga bullying. ya, una broma, mi niño. A ver, chicos, les decía yo lo siguiente. El mar peruano, tenemos 3 regiones, pero esa es la que la dividieron los españoles en aquella época, pero posteriormente fue adaptada a 4 regiones. Pero según estudios, hay un geógrafo conocido con el nombre de Javier Purgar Vidal que dividió al territorio peruano en ¿cuántas? En 4. ¿En cuántas? ¿No me ven mis manos? 8. 4. En 8 regiones en naturales. En 8 regiones naturales, chicos. ¿Pero por qué? Porque se ven diferentes, gracias a la presencia. Ustedes pueden observar aquí donde está la sierra, la presencia de la famosa cordillera de los Andes. Nuestro territorio es variado y se presentan diferentes pisos altitudinales. Por esos motivos, Javier Purgar Vidal dividió el territorio peruano en 8 regiones, jóvenes. Inclusive, yo recuerdo que hace poco tiempo había un biólogo y experto mayormente en la parte de la biología, hizo estudios y llegó hasta Tumbes. Antonio Brack, jóvenes, Antonio Brack, el biólogo tiene como 3 profesiones. Antonio Brack dividió el territorio peruano en 11 ecorregiones y trató de sustentar las 11 ecorregiones. Y tuvo razón, jóvenes. Por ejemplo, para que se den cuenta, jóvenes. Entonces, podemos decir que al territorio peruano lo dividieron en varias regiones naturales. Ahora sí. ¿Sí me están escuchando, chicos? Yo les hago una pregunta a ustedes. Si en el territorio peruano se cruza la famosa cordillera de los Andes, entonces, la cordillera de los Andes, al cruzar por territorio peruano, que queda principalmente cruza por la sierra, que es un conjunto de montañas, jóvenes, podemos decir lo siguiente, que la cordillera de los Andes hace que nuestro territorio sea un relieve muy accidentado. Y al ser un relieve muy accidentado, jóvenes, nuestro relieve es variado. Por ejemplo, tenemos en la selva, en la sierra, mesetas, jóvenes, por ejemplo, mesetas, en la parte, jóvenes, en la parte de la costa hay tablazos, por ejemplo, aparte de tablazos, jóvenes, hay relieve llano, aparte de eso hay partes desérticas, por ejemplo, inclusive la parte más honda de nuestro territorio. Yo les hago una pregunta, ¿en dónde se encuentra el desierto más extenso del Perú? Antes era el desierto de Atacama, pero hoy en día le pertenece a Chile. Después de la guerra con Chile, los chilenos se cogieron esa zona. Yo pregunto, ¿cuál es el desierto más extenso del Perú? El desierto de ¿Chura? Sechura. Pregunto, ¿dónde se encuentra la parte más baja del territorio peruano? Bayobar. Bayobar, correcto, Sí, Pedro. Pedro Pablo. A ver, jóvenes, mi pregunta es la siguiente. Si hay parte más baja que la depresión Bayobar, como lo mencionó Pedro, que queda en Sechura, mi pregunta es la siguiente. ¿Dónde se encuentra la parte más alta? Yo no me digo que menciones. ¿En qué lugar del Perú? Titicaca. La parte más alta del Perú, jóvenes, ¿En Ancas? no es el Titicaca. En Es, Ancas. jóvenes, ¿Y Huascarán? en Ancas. Huascarán.
En Ancash, es el Huascarán, correcto, jóvenes, correcto. Es el Huascarán. Mi pregunta es la siguiente, jóvenes. Si estamos hablando de la ubicación geográfica, niños, no se olviden, por favor, se me vaya a cortar. En archivo está la actividad que tienen que hacer ustedes y es cada 15 días se presenta la actividad, jóvenes. A ver, de seguida. Mi pregunta es la siguiente, jóvenes. Por el norte, ¿con qué país tenemos más extensión territorial de frontera? ¿Con cuál de los dos? Con Colombia. Con Colombia, correcto, chicos. Tierra. Por la parte oriental, ¿con qué país tenemos menos extensión Bolivia. territorial? Con Bolivia, que es correcto, jóvenes. Mi pregunta es la siguiente. Chicos, ¿dónde se encuentra el punto extremo? ¿En qué región occidental? ¿En Talará? Región y provincia. Talara. ¿Cómo? Talara, ¿pero qué provincia? No, está bien, Talara, está bien, Talara es una provincia, está bien. Que queda en la región, Piura. ¿Cómo se llama? ¿Con qué nombre se conoce ese punto extremo? Los balcones. Punta Balcones, Punta Balcones. Punta balcones, punta balcones. Sí, Ya, señores. profe, póngame AD. AD, después de que yo he contestado. A ver, jóvenes, mi pregunta es la siguiente. ¿A qué actividades se dedica principalmente el hombre en estos lugares? En la costa. A la pesca. La pesca y de la mano la agricultura, la mayoría. Pero no dejamos de lado, jóvenes, que también una mayor parte se dedican al comercio. En la selva, jóvenes, ¿a qué se dedica la mayoría? A la agricultura. A ver, jóvenes, ¿qué cultivo principalmente exporta de la sierra del Perú? La papa. La papa, la quinoa, la que hoy en día está casi prohibido sacar en cantidad, que comienza con una M y tiene 4 letras. El maíz. 4 letras. Maíz. Maca. Yo no he dicho el no, yo no he dicho maca. No, chicos, no es la maca que se van a mecer ustedes, no, sino el alimento nutritivo, es la maca. Chicos. Sí, ahí, jóvenes. Y principalmente, ¿en qué lugar de esta región de naturales se presentan constantes lluvias? En la sierra. En la selva, en la selva. En la selva, jóvenes. Dicen que también, producto de la cordillera de los Andes, también se encuentra en una parte alta un lago. ¿Cómo se llama este lago? ¿Con qué nombre se conoce este lago? El lago Titicaca. A ver, jóvenes, si tratamos de ver eso. A ver. A ver.